y en turismo y pasajes estábamos neutrales casi. Ponemos el cepo, obviamente no nos dejan comprar dólares para dolarizar nuestro portafolio y no dejan girar dividendos, ¿sí? Pero en el momento que hago esto, fíjense lo que pasa con los préstamos del exterior. Como dice un amigo mío, nadie entra a un boliche para una fiesta si no hay una puerta de salida. Entonces yo no entro a un lugar a bailar si no hay puerta de salida, porque me tengo que quedar bailando por los siglos de los siglos. Entonces, esto es lo que sigue pasando. Y después, ¿sí?, siguen sin entrar dólares del exterior como préstamos, pero fíjense lo que empieza a pasar con el turismo. Hoy perdemos 10.500 millones de dólares por año por el efecto del turismo. ¿Por qué? Porque la gente percibe que el dólar está barato y cuando usa la tarjeta de crédito en el exterior accede al dólar barato. Cuando yo le pago en Madrid, voy a Zara y compro una remera, ¿cómo funciona? Bueno, al comerciante en Zara le tienen que llegar los euros. Entonces el banco mío acá le dice al Banco Central, me da los dólares que tengo que mandar dólares/euros al exterior y acá yo pago en pesos. Entonces compro al tipo de cambio oficial y la gente está comprando pasajes por adelantado para el año que viene. Si se pudieran vender los pasajes con más de un año, estaríamos comprando pasajes para el retiro. En mi oficina, ahora parece que no van a poder más, veremos qué pasa, pero en mi oficina las secretarias compran cosas de China, llegan paquetes con estampillas de China, como compran por las dudas, pero en serio llegan unos paquetes de color madera, todo en chino, y se meten en un negocio que se llama AliExpress. No lo hacían antes del cepo, ahora sí. Entonces, fíjense lo que pasa con el turismo. Cuando digo turismo, es todos los gastos con tarjeta de crédito en el exterior. El saldo, cuando Argentina devaluó y se hizo competitivo, el saldo era positivo. Después empezó a ser menos positivo a medida que nos volvimos más caros, ¿sí? Y de golpe vino el cepo. ¿Qué pasó con el cepo? Los dólares de turismo ya no entran al Banco Central. ¿Por qué? Porque la gente que viene de afuera no quiere pagar con tarjeta, viene con los dólares. Contaba hace poco, vino gente de afuera, de una revista muy conocida en el mundo de la economía. Me invitaron a una cena, y éramos 8. Se invitaron a un muy buen restaurante, una revista muy profesional. Y cuando terminó la comida, el editor de la revista sacó un fajo de billetes de pesos así, yo nunca vi. Digo, viene un tipo, paga con la tarjeta. No, paga. Inclusive si es la corporativa, ya sabe que no tiene que hacer eso. Entonces, esos dólares ya no entran al mercado. Y se empiezan a ir los otros, todos aquellos que dicen, me compro, no, ¿qué voy a ir a Pinamar si me puedo ir a Bucio? ¿Qué voy a ir a? Bueno, ¿para qué voy a comprar en vitaminas si compro en AliExpress? Entonces, pasa esto. Cuando pasa esto, el saldo negativo por turismo se hace cada vez más grande y seguimos perdiendo reservas. Entonces, hoy entran al país 23.000 millones de dólares por lo que nos regala el mundo que quiere la soja, todo el complejo sojero, y se van 6.500 por déficit energético que no había, 6.500 por déficit automotor, que se duplicó por auto con respecto al 2004, suman 13, y 10.500 por turismo. Todo lo que nos regala el mundo se lo llevan la imprevisión energética, la falsa reindustrialización y el cepo. Otra manera de verla, ¿sí?, era cuánto se iba, antes entraba en energía en el año 2007, ¿sí?, entraba en turismo y se iban del sector automotriz. Ahora, fíjense cómo se revirtió. Y esto era la dolarización de utilidades y dividendos, ¿sí? Y es esto. Entonces yo puse el cepo y esto lo bajé y hice esto. Y eso es el motivo por el cual seguimos perdiendo reservas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si seguimos perdiendo reservas y seguimos emitiendo dinero, la relación entre los pesos y los dólares sube. Estoy poniendo lo que serían, el dólar no tiene por qué valer lo que se llama tipo de cambio de convertibilidad, que es si usara todos los pesos para comprar los dólares que hay en las reservas, ¿cuál debería ser el valor del dólar?
Las monedas no se calculan así, ¿sí? Pero esto es el dólar implícito en la dinámica que tenemos hoy de aumento de la base monetaria, es decir, de emisión contra los dólares que hay. Entonces, ¿qué es lo que uno ve? Lo que uno ve es lo siguiente. Todas aquellas cosas que eran fortaleza de la economía argentina, que nos hicieron crecer fácil, ya se erosionaron muy rápido. Entonces, teníamos superávit primario, hoy tenemos déficit. Teníamos tipo de cambio hipercompetitivo, estoy hablando del 2007 además, no del 2013. Ahora es un tipo de cambio que perdió 30% de competitividad. La cuenta corriente, que es igual que, la cuenta corriente es como el déficit fiscal, pero para toda una sociedad en lugar de para el gobierno. Es si estamos consumiendo por encima de lo que producimos. Si estamos consumiendo por encima de lo que producimos, alguien nos lo financia. Cuando uno está en negativo, te lo financia alguien. Y cuando te lo dejan de financiar, la sociedad tiene que volver a consumir lo que puede producir. Ejemplos de países con déficit de cuenta corriente fenomenales: Irlanda, Portugal, Grecia, España, todos en crisis. Reservas internacionales, medidas con respecto al PBI cayeron en 60%. Argentina es el único país de la región que pierde reservas, ¿sí? Los demás, inclusive aquellos donde hay salida de capitales como Brasil, las reservas permanecen al mismo nivel que a principio de año. Balance energético, de superávit a déficit. Entonces, estas cosas, la verdad es que nos permitían solidez para crecer y hoy no están. Entonces, cuando uno mira para adelante, ¿qué puede pasar? Uno lo que ve es que la economía, este es el crecimiento de la economía 2007-2008, la crisis del 2009, los precios que se desaceleraron, ¿sí? Llegaron a estar a un ritmo de casi el 30%, y bajaron a 12%. Cuando la economía retoma se vuelve a acelerar y ahora la economía empezó a languidecer e inclusive estas cifras de acá son altas por la comparación. ¿Por qué digo por la comparación? Porque yo mido, para hacer cifras redondas, yo mido 1,90. Si el año pasado medía 95 centímetros, crecí 100%. Pero si el año pasado medía 1,78, crecí 10%. ¿Sí? 1,75, crecí 10%. Entonces, la verdad es que este es las cifras estas están afectadas porque el año anterior fue muy malo. Entonces parece que hay crecimiento, pero la verdad que el crecimiento no se siente. Y cuando uno dice, bueno, ¿qué puede pasar a futuro? La verdad que es muy difícil no pensar que el escenario este de una economía a la que le cuesta traccionar y tiene inflación se vaya a ver alterado. ¿Por qué? Del total de la economía, cuando uno lo mira por el lado de la demanda, 2/3 son consumo privado y la inversión otro 23%. Con lo cual, si uno no le erra mucho con esto, debería poder predecir bastante bien lo que le pasa a la economía. Y entonces uno dice, bueno, a ver, ¿qué pasa con la inversión? La inversión, desde que tengo cepos, desde que hay incertidumbre, etcétera, lo que le pasó fue lo siguiente: se empezó a mesetar. Antes crecía y ahora se empezó a mesetar y de hecho el año pasado cayó 5%. ¿Y qué pasa con el consumo? El consumo depende, el consumo privado depende de cuánta plata hay en la calle. ¿Cuánta plata hay en un país para consumo privado? La multiplicación entre la cantidad de gente que hay trabajando y el salario en poder adquisitivo que esa gente gana. Entonces, piénsenlo así, ustedes, sus familiares, las empresas que asesoran, sus clientes, sus proveedores. Levante la mano el que cree que el año que viene va a contratar más gente. Nadie. O es como minutos antes en que nadie había ido a Miami. Levante la mano el que cree que le va a pagar más en poder adquisitivo a sus trabajadores. Es muy difícil que haya más consumo. Puede haber más consumo en algunos lugares donde lo que hay son incentivos perversos. ¿Cuáles son? La venta de autos. La venta de autos subió 20% en el 2013, 20%. Y si uno mira los importados de alta gama, 70%. ¿Por qué? Bueno, porque es otra manera de comprar dólares baratos. Entonces la gente dice, bueno, no me dejan comprar dólares, no me puedo ir todo el tiempo al exterior, porque tengo que trabajar, pero me sobra mucha plata, me va bien, bueno, me compro un auto alemán. Y después me compro un auto alemán de otra marca alemana. Después hay gente que ha comprado 4 o 5 autos que lo tienen en concesionaria. Y lo peor es que le vamos a dar la razón, porque ahora cuando pagamos el impuesto, van a decir, ¿vieron que gané plata comprando autos alemanes? Somos el único país del mundo que ahorran autos. La construcción, pasa lo mismo. ¿Por qué la construcción crece?
en parte porque tuvo un mal año anterior, pero también porque el cepo y el blue introdujeron un problema de desacomodamiento de la oferta y la demanda. Yo tengo un departamento de $100.000, eran $100.000 y había un solo dólar, me lo iban a comprar, pusieron el cepo, hay $2, entonces yo sigo pensando que mi departamento vale $100.000, pero el que tiene los dólares no vale lo mismo que antes. Entonces eso hay que coordinarlo y lleva un tiempo hasta que cada parte se acostumbra. Entonces el stock de vivienda sufrió muchísimo, pero una vez que sigo sin poder utilizar los pesos que me faltan y ya me compré el auto, los vuelco a un pozo. Y entonces hay un espacio para que suba la construcción. Pero lo que es consumo masivo, todo aquello que no puedo acelerar, que no tiene un incentivo perverso, a eso le cuesta mucho moverse, está cada vez más pesado. Entonces, ahora que este es el diagnóstico de que esto es lo que le está pasando a la economía, que la economía tiene un problema que es la inflación que generó todos los demás. La inflación, sin el reconocimiento de las tarifas, me generó la bola de subsidios. La bola de subsidios me generó el frente fiscal. El frente fiscal, una vez que no lo puedo contener, me lleva a la emisión. La emisión me retroalimenta la inflación. La inflación hizo que el dólar quedara barato. El dólar, cuando se queda barato, hizo que se cayeran las reservas. Las reservas, cuando caen, me hicieron poner un cepo. El cepo, cuando lo puse, me generó un dólar blue. El dólar blue, cuando lo puse, me generó un montón de malos incentivos para que la economía se comporte como no se debería comportar. Entonces ese es el problema urgente, pero ese es el problema estructural. ¿Cuál es el problema urgente? Que se me siguen yendo las reservas. Entonces cuando uno mira los cambios en el gabinete, por lo menos ve lo siguiente. Primero, hubo un cambio en el gabinete, ¿sí? Y la verdad que un montón de nosotros esperábamos que hubiera un cambio de gabinete muy parecido a lo que hubo. ¿Qué creía yo que la presidenta tenía que hacer o que iba a hacer? Primero, por el problema de salud y las elecciones, delegar. ¿Sí? Delegar, porque el proceso de toma de decisiones hasta hoy era radial, era ella en el centro y cada uno yendo con una canción distinta. Y eso es muy malo para la toma de decisiones, para el diagnóstico, para la implementación. En economía iban 5 a decir cosas distintas. Entonces, primero era delegar, que alguien fuera filtro y pudiera unificar las voces, con lo cual el coro podía sonar menos disonante. Y lo segundo era unificar la conducción de economía. Porque ahí uno tenía a Lorenzino, a Moreno, a Kicillof, a Mercedes Marcó de Pony y a Chegaray. Bueno, elijamos uno, empezamos a tener un único diagnóstico. Entonces yo creo que las dos cosas las hizo ella, y eso no es malo. Ahora lo que hay que ver es cómo se lleva el pragmatismo de un lado, que estoy seguro que tiene un mayor conocimiento de cuál es la dinámica, porque ha vivido otras crisis. Y por otro lado, si quieren el dogmatismo, ya espero que han minorado o paliado por el hecho de haber estado más tiempo en la gestión del ministro de Economía. Y hay que ver cómo funcionan esas dos cosas, si no está claro todavía. La verdad es que no hemos tenido casi medidas. Hemos tenido una noticia positiva, que es lo de Repsol, que se venía un trabajo que venía de antes, con muchos otros actores. Pero en términos de la inflación todavía no se dijo nada, y en términos del drenaje de divisas tampoco se dijo nada. Lo único que hicimos fue poner un impuesto a los autos. Es un parche muy chiquito para los problemas que tenemos. Entonces tenemos que esperar todavía, tenemos que ver cómo este nuevo equipo, con una presidenta que delega mucho más, empieza a funcionar en la práctica. Todavía no lo sabemos. A ver. Hasta ahora sí sabemos algunas cosas que dice el ministro de Economía. Sabemos que no le gusta la devaluación, sabemos que le gustan los tipos de cambio múltiple, sabemos que los tipos de cambio múltiple son complicados, sabemos que la presidenta dijo que no quería tipos de cambio múltiple. Sabemos que va a tener otros modos que Moreno, su gente, pero también que está mirando el tema de la rentabilidad para ver si no puedo dar tipos de cambio múltiples para graduar la competitividad de cada sector. Quizá lo que puedo hacer es permitirles niveles de precios distintos, y estoy mirando todo eso. La verdad es que todo esto es extremadamente difícil de lograr. Y después sabemos que hay mayor flexibilidad para intentar reabrir las canillas, que es que vuelvan a entrar dólares a la Argentina. Y a medida que me desdigo o que corrijo las cosas que dije antes y voy achicando o eliminando los problemas jurídicos, es probable que eso pueda
generar algún tipo de flujo de ingresos, pero estamos perdiendo reservas a un ritmo muy rápido. Entonces tiene que ser muy consistente, muy contundente, y todavía no estamos viendo señales en ese sentido, con lo cual tenemos una incertidumbre importante. Esto es todo especulación, digo, que por ahora lo que seguimos viendo es que se van 100, 150, 200 millones de dólares por día, y que eso hay que frenarlo de alguna manera. Desde el punto de vista del turismo, ¿cómo se frenan? Y tengo distintas alternativas. Una es decirte que ese dólar con el cual vos consumís en el exterior no vale lo mismo que el dólar oficial, vale más parecido al paralelo. Otro es decirte que no podés comprar más de tantos dólares por año. Otra es decirte que te voy a subir el impuesto. Pero si bien todavía no lo quieren reconocer, van a tener que encontrar una manera en que la sangría esta, por lo menos, merme. ¿Sí? Los autos solo no mueven el amperímetro. Y después es, como no quiero endeudarme de la manera tradicional, a pesar de que se ordenan las cosas, probablemente habría capitales que estarían dispuestos a entrar en Argentina porque ya están viendo o se están adelantando a lo que puede pasar dentro de 2 años, están viendo maneras indirectas de endeudarse sin ceder la bandera del desendeudamiento. Entonces, endeudar al Banco Central con otros bancos del mundo para fortalecer las reservas, o ahora que YPF probablemente no tenga un problema legal afuera, que YPF se endeude, o que se endeuden las provincias. Entonces yo no estoy arriando ninguna bandera, pero estoy generando ingreso de dólares. Ya no es tanto un tema fiscal, sino un tema del mercado cambiario. ¿Cuántos dólares entran? Y yo sigo creyendo que esto todavía no basta. Entonces tenemos que esperar a ver cuál es el diagnóstico más profundo y las señales más contundentes que el gobierno tiene que emitir. Y cuando uno ve ese escenario, la verdad es que cuesta pensar en una economía argentina que vaya a crecer. ¿Sí? Ya los motores están bastante apagados, le cuesta traccionar, están dinamizados solamente algunos espacios que tienen consumo o actividad, como decía, por malos motivos. En términos de sector agropecuario, no vamos a tener lo mismo que tuvimos este año, y no hay incentivos para el consumo, lo que les explicaba antes, y tampoco para la inversión, por más que el gobierno quiera detonar mayor inversión. Y vamos a entrar otra vez en una dinámica de negociación salarial donde va a ser muy difícil conceder aumentos por encima de la inflación. Entonces, todo este combo hace que sea complicado no pensar que a la economía le va a costar crecer y que además vamos a seguir teniendo inflación. E inclusive si logran parar la sangría, o si entran más dólares, eso no quiere decir que dejemos de tener inflación, porque ustedes saben que cada vez que yo compro un dólar, lo que desaparece es un peso. Yo le compro un dólar al Banco Central y el Banco Central se queda con el peso con el cual yo le compré el dólar. A veces es un peso físico, a veces es un peso que yo tenía en mi cuenta sueldo, de donde me debitaron la tarjeta de crédito de algo que compré en AliExpress. Pero se achica la cantidad de pesos. Entonces, la expansión monetaria, la cantidad de pesos que hay circulando en la economía, este año no fue tan alta porque se fueron muchos dólares. Si yo revierto eso, tengo un factor de expansión adicional en comparación con este año de la cantidad de pesos que hay en la economía. No solo lo que le doy al tesoro, sino además porque se revierte esta dinámica de absorción de los pesos excedentes porque se van los dólares. Entonces es muy difícil pensar que, además de tener un crecimiento muy moderado que se va a sentir poco, que Argentina va a tener inflación más baja. Salvo, otra vez, que se emitan las señales que uno esperaría si hay un consenso hacia adentro de qué es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que decir, ahora tiene una oportunidad, ¿no? Ahora van a sacar un índice de inflación nacional, un IPC nacional, con la aprobación del Fondo Monetario. Bueno, ese IPC tiene que decir lo que es la inflación en serio. Y el gobierno, una vez que mire lo que es la inflación en serio, tiene que decir, la voy a bajar. Cuando diga, la voy a bajar, tiene que decir, se tiene que comprometer con objetivos para bajarlo. Que diga, este año es 27, el otro año quiero que sea 22, el otro año quiero que sea 16, el otro año quiero que sea 11, y el otro año quiero que sea 8. Y entonces que empecemos todos a negociar precios y salarios, entonces sí,
no con la inflación del último mes o el último año, sino con la inflación con la que me comprometo, y que reabramos las negociaciones si el gobierno no cumple con lo que dijo. Y para cumplir lo que dijo, tiene que reordenar el frente fiscal para no tener que emitir tanto dinero. Entonces vamos a ver en los próximos meses si algunas de estas señales están. Son desafíos complejos. El de los subsidios es un desafío muy complejo. ¿Por qué? Porque imaginen ustedes en el ejemplo que les di antes, ¿sí?, que yo tengo 500 de costos de producción de un servicio público, pero ahora tengo 500 de ingresos, de los cuales solamente 100 son tarifas. Y el resto, los otros 400, son subsidios. Entonces, imaginemos que la inflación es 20%. Yo paso de 500 a 600 de costo de producción. Si dejo los subsidios congelados, tengo que duplicar las tarifas solamente para dejar los subsidios congelados. Ese es el problema de la bola de nieve en la que me metí. Entonces, hay que calibrarlo muy bien, hay que tener respuesta política, hay que explicarlo muy bien, hay que hacerlo en verano, nos tenemos que volver a acostumbrar que dejar la luz prendida es muy caro. ¿Sí? A mí me dejaba la luz prendida en mi cuarto, aunque sea una chiquita, cuando me iba, de chico me gritaban anda a apagar la luz. Ahora, en Capital Federal por lo menos no pasa. Entonces, si yo reordeno el frente fiscal y no tengo ese impulso inflacionario por ese lado, yo puedo dejar que estoy dando una señal de que no estoy emitiendo pesos a una tasa desorbitada, que puedo controlar los dólares que hay en las reservas del Banco Central. Si le agrego algún flujo de afuera que recupero, entonces la relación que lleva el dólar blue, esto de cuánto emito y cuántos dólares hay, se va a moderar un poco. Y si yo acelero la depreciación en ese contexto, poder empezar a reducir la brecha. Requiere todo esto que les dije. Vamos a ver en los próximos tiempos si esto es el diagnóstico o si el diagnóstico es distinto. En mi visión requiere hacer esto, reordenar el frente económico en la Argentina. Y depende pura y exclusivamente del gobierno. ¿Por qué digo esto? Porque con respecto a lo ejecutivo, con respecto a la economía, hay muy poco que pueda hacer el Congreso. Primero porque son responsabilidades más allá de lo presupuestario, lo tributario, que es Cámara Originaria, diputados, etc., que después requiere implementación, y además porque en el Congreso, ya lo estamos viendo estos días, inclusive con una elección en la que perdió, como están renovando las cifras del 2009, el gobierno tiene quórum propio en las dos cámaras. Entonces lo que tenemos que esperar para ver es en las próximas señales que nos transmita el jefe de gabinete y el ministro de Economía, no en lo discursivo, sino en las señales concretas, tratar de entrever el diagnóstico que tienen, y si ese diagnóstico es parecido a lo que cada uno de nosotros piensa que se debería hacer, si el diagnóstico que vemos es parecido a lo que cada uno de nosotros piensa que se debería hacer, que será distinto en cada caso, nos pondremos optimistas, y si no, seguiremos preocupados. Y a mí lo que me preocupa siempre es esto. Yo les dije que el crecimiento de la economía argentina es el tercero más importante de la historia, y acá se ven las cifras de crecimiento del año 90 en adelante, ¿sí? La pendiente es el crecimiento. Ven ustedes que esta pendiente es bastante más empinada que la de este periodo, ¿sí? Y inclusive si consideramos esta caída. Entonces yo digo, este periodo me dicen que es el tercero más importante de nuestra historia. Pero eso es un poco falaz, porque si yo no entiendo qué fue cambiando, no entiendo por qué crecí, por qué no crecí, me quedo con esto, me quedo con este fotograma. Digo, perfecto. Pero yo podría decir, mirá, parte, y por eso a mí me gusta verlo por etapas, parte de ese crecimiento que tuve es porque caí de acá. Yo fui capaz de producir esto, esta fue la depresión económica, y por eso recién en el 2005 terminé de recuperar lo que había perdido. Entonces yo digo, en lugar de desde acá, si miro desde acá, ¿cuánto crecí? Crecí solamente 2,6% por año. Si le resto lo que crece la población, hacen falta hacen falta 45 años para duplicar el ingreso por habitante. 2 generaciones enteras. Entonces, este es el problema. El problema es que las crisis de Argentina, cuando generan el rebote, no nos hacen ver qué cosa
de nuestros procesos de crecimiento es un poco regalada porque nos acabamos de caer y qué cosa es crecimiento genuino, y entonces nos quedamos en el corto plazo y nos quedamos con recetas que después se empiezan a agotar. Fíjense este crecimiento, y fíjense este crecimiento, y fíjense este. Y eso es lo que es grave y eso es lo que tenemos que cambiar. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer preguntas? Sí, las asistentes van a acercar los micrófonos inalámbricos. Nos veo a las chicas con los micrófonos. Sí, yo quiero hacer una pregunta. Leí un comentario de Prat Guy que habla de que Repsol, el 51% accionario, un día antes de la nacionalización costaba 4.000 millones de dólares, hoy pagan 5.000 y no entiende la contradicción, que bueno, uno puede suponer, pero yo quisiera que la expliques, si es que la puedes explicar. Lo que vale Repsol uno lo puede ver en la cotización de la bolsa, ¿sí? Uno puede ver cuál es la capitalización de mercado de Repsol. Es cierto, ¿sí?, en esa capitalización de mercado, pero también es cierto que hay información que antes no teníamos, o no se sabía bien, que tiene que ver con lo que es vaca muerta. Vaca muerta es el tercer reservorio de gas y petróleo más importante del mundo en forma shale. Hay algunos que dicen que las reservas en vaca muerta, que todavía resta comprobarlas, podrían ser equivalentes al 70% de las reservas de petróleo de Arabia Saudita. ¿Sí? Cuesta mucho extraerlas, pero es una riqueza enorme. Hay gente que dice que hay enterrados 7 PBIs. 7 PBIs son 3.5 billones de dólares. Y hace falta mucho dinero para extraerlo, pero es mucho dinero lo que hay enterrado. Es como un tren que vuelve a pasar para Argentina, para que en lugar de esperar 45 años para duplicar el ingreso por habitante, la verdad es que podamos acelerar eso bastante. Siempre que lo usemos bien, porque si lo usamos mal, vamos a hacer Venezuela. Si usamos mal lo que el mundo, la naturaleza nos regala, en cortoplacismo, no vamos a ir a ningún lugar. Si lo usamos bien, bien es como lo usó Noruega, que tiene un fondo anticíclico de 750.000 millones de dólares, entonces tenemos tranquilidad. Si no, va a ser un problema. Pero hoy, si uno mira la capitalización de mercado, es parecida a la que se está pagando, pero además, como decía antes, hay información nueva, que hay interesados nuevos sobre esto. Bien, y una segunda y última pregunta es si va a prevalecer a tu criterio la política que implemente económica Capitanich o quizás